Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy volvemos a un autor del cual tantas veces hemos comentado. Se trata nada más y nada menos que Julio Ramón Ribeiro, el gran cuentista peruano que nos dejó 97 cuentos en la colección La Palabra del Mudo y 5 cuentos inéditos en este libro de aquí llamado Invitación al Viaje. Bueno, el cuento que vamos a comentar, analizar el día de hoy se llama Cosas de Machos. Es un relato que trata del tema militar, está ambientado en el ámbito militar, la crudeza de la vida militar, la violencia, la, el orden, ¿no? Más o menos cumplir los reglamentos a rajatabla y también nos va a hacer ver un poco de autoritarismo o corrupción o abuso, que por así decirlo, que puede suscitarse en esos ámbitos. Bueno, nos cuenta la historia de un personaje, nada más y nada menos que era un tío de Ribeiro. O sea, la historia es interesante porque es una historia sacada de la vida real, que muy bien puede haber sucedido en la vida, o que sucedió, para ser exacto, en la vida real, y que este tío contaba sus aventuras pues al autor, ¿no? Contaba más o menos lo que le sucedía ahí pues en el régimen militar, lo que pasaba en su vida diaria, cotidiana, esas aventuras le iba transmitiendo al autor y este lo plasmó en un cuento, Cosas de Machos. Nos cuenta la historia el tío Fermín, Fermín Zúñiga, pero que en el cuento aparece con el nombre cambiado, aparece como el Capitán Zapata. Entonces, la historia empieza cuando nos cuenta que el Capitán Zapata tenía 3 años, destacado en el regimiento de Sullana, en Piura. O sea, era un capitán que estaba ahí en ese cuartel de Piura con apenas 100 hombres, 100 hombres en la tropa y un teniente. Y él pasaba ahí sus días, pues, un poco aburrido, alejado de todo, porque estaba lejos de su familia, este, alejado de, claro, él no era soltero, no tenía hijos, pero estaba alejado de su familia, ¿no? De sus hermanos, de sus, no sé, de sus sobrinos. Entonces, él, más o menos como para poder olvidarse de todo eso, como para poder redimirse de la soledad, cada 15 días solía invitar a la gente del pueblo, a la gente más importante del pueblo, los alcaldes, a los funcionarios, ¿no? Para que vayan a un banquete en el cuarto, en la casa que le había alquilado cerca al cuartel. Bueno, entonces aquel día, aquella noche, era un domingo, que justamente iba a venir, iba a haber fiesta, iban a venir los invitados y se encontraba un poco nervioso el teniente, dando los últimos detalles. Tenía la costumbre siempre que desde temprano 3 o 4 soldados vengan a limpiar la zona, a limpiar el piso, a limpiar la casa, ¿no? A preparar bocaditos, a lavar los platos, los vasos, para que quede todo listo para la noche. Y al atardecer llegaba el teniente, que era el encargado del bar. Pero justamente en ese tiempo da la coincidencia que le habían cambiado el teniente. El teniente Ruiz era un moreno, dicharachero, locumbeta, ¿no? Que le gustaba, ¿no? También le gustaba el trago, que ha sido muy amigo del capitán. Pero, claro, y como él pasó esos 3 años, pues esos tiempos inolvidables. Pero hace 3 días había venido otro teniente, el teniente Arbolú, que era muy diferente, era un joven más cerrado, era hermético, y tenía, como era su primer destacamento fuera de Lima, trajo su mochila, todos los reglamentos, ¿no? Trajo unos papeles, ¿no? Era muy apegado al reglamento. Entonces, ya siendo pues las 7 de la noche, el capitán llama al teniente. Teniente Arbulú, le dice, venga un momento, por favor. Pero el teniente se presenta, sí, mi capitán, dígame. Teniente, ahí tiene en el mostrador, hay botellas, hay pisco, hay cinzano, hay gaseosa, hay limón. Prepáreme unos cócteles como para 20 personas, ¿no? 20 vasos. A lo que el teniente le responde, no, mi capitán. ¿Cómo? Le dice, no parecía no haber entendido la respuesta, la negativa, y le repitió la orden. A lo que el teniente le responde, lo lamento, mi capitán, pero no puedo obedecerlo. Yo he venido aquí para cumplir mis labores de militar, no para preparar cócteles, ¿no? El reglamento no dice en ningún momento que yo esté obligado a preparar cócteles. Yo he venido aquí como militar, no como mayordomo. Entonces el capitán se queda callado. Me dice, con estas, así, las tenemos. Ya, está bien, le dicen nomás. Bueno, entonces váyase al segundo piso a recibir a los invitados y apague esa pipa. La prenderá cuando termine la reunión. Bueno, vienen los invitados, ¿no? Empieza la fiesta, comienza la reunión, empiezan a tomar, a beber, a bailar y pero al día siguiente
ya todos se van a dormir, y al día siguiente a las 5 de la mañana, el sargento le toca la puerta del cuarto donde dormía el teniente. Teniente, le dice, órdenes del capitán, vamos a salir de maniobra, vamos a salir a hacer ejercicios al desierto, usted está encargado de una tropa y tenemos que salir dentro de 15 minutos, va a pasar revista. Entonces el teniente se levanta, ya había tomado un poco por la noche anterior, no estaba medio dormido, cansado, pero se levanta y se presenta ante el capitán. El capitán le da las órdenes, le dice, teniente, usted está encargado de esta tropa, tiene que ir al desierto 15 kilómetros adentro y tiene que regresar, tiene que estar acá a las 5 de la tarde. O sea, tiene que hacer maniobras de guerra, todo eso, ¿no? Estar con los soldados y regresar 5 de la tarde. O sea, eran 5 de la mañana y tenía que estar hasta las 5 de la tarde, hasta 12 horas. Pero solamente llevando como comida papas, cancha y agua, nada más. No había ni siquiera en ese desierto no había un lugar para comer un buen almuerzo, para comer un pescado, para tomar una cerveza, nada. Solamente papa, canchas y agua. Bueno, empieza la expedición, pues el teniente normal cumple con su trabajo y regresa a la hora pactada. Muy bien, le dice. Y se ponen a cenar. Pero al día siguiente, otra vez lo mismo. Otra vez el sargento toca la puerta del teniente, otra vez le dice orden del capitán, vamos a hacer maniobras al desierto. Pero esta vez tenía que ir más adentro, o sea, eran las mismas indicaciones, pero tenía que entrar más adentro, más lejos del desierto. Otra vez cumplió el teniente con los soldados, regresó a las 5 de la tarde, pero esta vez regresó más quemado, con la piel pelada, la cara roja y con el uniforme gastado. Entonces, muy bien, le dice, ha cumplido usted su cometido, pero estas expediciones se repetían día tras día, se repetían todos los días lo mismo. A la semana a la semana de estas expediciones, el teniente regresó 15 minutos tarde. Entonces el capitán le reclama, teniente, usted tuvo un retraso de 15 minutos, pero mi capitán le dice, no, nada, pero ¿usted es militar o no? Sí, 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 mi capitán le dice. Entonces, si usted es militar, usted tiene que cumplir sus obligaciones de militar. Usted me dijo que ha venido aquí para hacer trabajo de militar, no para ser mayordomo. Entonces, no hay lugar a reclamos. Bueno, le cayó la boca. Al 10.º día de los trabajos en el desierto, al 10.º día de las expediciones, el teniente otra vez regresó tarde, pero no por sus propios medios, sino que regresó cargado en brazos por 4 soldados. Pasó que el teniente se había desmayado. En cierto momento de la expedición, el teniente se había desmayado, había sufrido un desmayo y regresó, pues, quedó en cama. Le dijo, disculpe, mi capitán, lo que pasa es que usted entenderá por el sol. Nada, el sol, no hay reclamos, no hay pretextos. Pero al teniente le había dado una insolación. Entonces tuvo que venir el doctor, el médico del pueblo, para atenderlo. Y su descanso se prolongó por 4 o 5 días. Así que ya eran 15 días, pues, ¿no? Recuerden que les dije que el capitán cada 15 días reunía a la gente del pueblo para hacer una fiesta, para emborracharse. Así que llegó el momento de la segunda fiesta, de la segunda reunión. Bueno, esta era una fiesta extraordinaria, especial. ¿Por qué? Porque venía nada menos que el coronel Suárez, el coronel, el coronel que está haciendo supervisando pues las tropas, justamente pasó por Sullana y como venía con su esposa, tuvieron que tener mujeres. Bueno, entonces llegó el día de la fiesta, otra vez el momento, ¿no? El momento de reunir a los amigos, a la gente del pueblo. Justamente el coronel había venido con mujeres, iba a haber baile, y esta vez el capitán no preparó ningún cóctel, prescindió de eso para regalar a sus invitados con cajones de whisky que había traído de contrabando por el Ecuador. Entonces, bueno, llegó la fiesta, estaba todo bien, bailando, justo el coronel había llegado, dijo que ponga la música, y sacó a una mujer a bailar marinera, conversando, pero en cierto momento de la fiesta, el capitán sale a la azotea a fumar un cigarrillo. Entonces el teniente lo sigue. Y cuando están ahí solos, en la parte de afuera, lejos de los invitados, el teniente le dice, mi capitán, quisiera conversar con usted, ¿me permite? Dígame, teniente. Capitán, yo creo que usted está abusando de mí. Usted está abusando de su autoridad, porque está bien los ejercicios, pero usted está haciéndolo de una manera exagerada. Yo siento que usted está abusando de mí. Y si hay cosas, si usted tiene un tema personal conmigo, a lo mejor no le gusta mi cara, a lo mejor tiene un problema conmigo, será mejor arreglarlo como hombres. Así le dice el capitán. Bueno, está bien, le dice. Hay que aprovechar que ahorita están distraídos, están tomando, porque está la gente, pues el coronel estaba bailando, los invitados estaban en plena fiesta, entonces está bien, le dice, vamos al desierto a solucionar el tema como hombres. Entonces agarra su camioneta, pues el capitán, ¿a dónde quiere ir mi teniente? A donde usted diga, capitán, van, se internan lejos
lejos del lugar, se meten en el desierto y justamente llegando a una quebrada seca se bajan. Y ahí se agarran a golpes, empiezan a mecharse, a tirar bronca. Y bueno, que más o menos se dieron ahí los dos, ninguno podía con el otro y por cansancio terminó en un empate. El capitán le dice, bueno, creo que estamos cansados los dos, después que nos habían propinado un par de golpes ambos y terminó en un empate. Y decían rezar, pero antes de eso, el capitán le cuenta un poco su vida, le dice, teniente, mire, yo, cuando usted ve ahí todos esos cerros, yo, atrás de eso está la ciudad, el pueblo, donde yo comencé como alférez, después me subieron en ese pueblo, conocí a una mujer, a esas mujeres amazonas, indígenas, ¿no? De repente me pude haber casado, estuve a punto de casarme, si lo hubiera hecho, ahora tendría un hijo, ¿no? Pero no, nunca se casó, no tuvo hijos, y ya era mayor, pues, el capitán, ¿no? Entonces le empieza a contar un poco de su vida, empieza a entrar un poco de confianza, pero le dice, pero teniente, le estoy contando mi vida, bueno, ¿qué decía usted? ¿Seguimos o qué hacemos? Y el teniente le dice, bueno, yo creo que nos están esperando, le dice. Entonces regresan a la fiesta y la fiesta continúa todavía, ¿no? Regresan a la casa, la fiesta continúa y bueno, se integran a la reunión, pero ahí quedó todo. Ahí quedó la pelea, le dijo, ¿sabes qué, teniente? De esto no le digas nada a nadie, esto queda entre nosotros, no quiero tener problemas ni que me llame la atención. Sí, capitán, le dice, no se preocupe, yo conozco el reglamento. Y bueno, pasaron los días y llegó la tercera fiesta, la tercera reunión. Y así llega el final también del relato. Si quieren saber cómo es que termina, qué pasa con el capitán y el teniente, se amistaron, siguen peleándose, le volvió a pedir que preparara el cóctel, lo hizo, se negó. Vamos a ver cómo termina este cuento real y tan interesante de Julio Ramón Ribeiro. El baile duró hasta el madrugada, pues ya habían rezado, ya se habían pegado todo, y en los días siguientes entró de lleno el calor. El capitán Zapata pasaba las mañanas en la playa y aparecía en el cuartel después de mediodía. Con el teniente Arbulú hablaba solo lo indispensable. Una que otra tarde lo invitaba en el cuartel a jugar una partida de damas o de cartas. A su incursión al desierto no hacían ni la menor alusión, y así llegó el día de la próxima recepción, de la próxima fiesta. Los ordenanzas ya habían dejado reluciente la casa, solo esperaban a los invitados. El teniente Arbulú, sentado en una hamaca de la terraza, fumaba su pipa, mirando el poniente. El capitán Zapata, sus manos temblaban, se acercó al bar para tomarse su primer trago seco e inspeccionar las botellas y vasos alineados. Teniente Arbulú, ¿puede venir un momento? El teniente estaba frente a él. Sí, mi capitán. Teniente, ¿puede hacerme el favor de prepararme unos cócteles? Le pidió por favor. El teniente quedó un momento indeciso, mirando al capitán. Nunca vio su mandíbula más enérgica ni levantada, pero en su mejilla notó una palpitación, en sus sienes una naciente mata de canas, y en sus ojos una lucecita de ansiedad. Por supuesto, mi capitán, fue su respuesta. Y aquí termina este tan realista cuento de Julio Ramón Ribeiro. Ahora pasemos un poco al análisis. ¿Qué vemos en este cuento? ¿Qué es lo que nos muestra Ribeiro? Abuso, autoridad, en cómo es la vía militar, ¿no? O sea, en la vía militar también entra, ¿no? Las borracheras, un poco el relajo, pero ¿qué es lo que pasa aquí? O sea, si bien es cierto, se ve algo tan real, algo que pasa, que siempre ha pasado y que sigue pasando, el abuso de la autoridad, ¿no? O sea, si tú no le quieres hacer su capricho, qué es lo que hizo? Se tomó la venganza, ¿no? O sea, el teniente estaba en su razón, porque el teniente obviamente, o sea, él puede decir, no, si yo no quiero, no preparo nada, porque mi función como militar es cumplir mi trabajo de militar, no he venido acá como mayordomo. Pero tú sabes que ciertos tenientes hacen amistad, el capitán hace amistad con el teniente, con los soldados, ¿sabes? Son así, ¿no? Es su capricho, como cualquier trabajo, como cualquier empresa, hay así de los sobones y las sobonas. Y bueno, entonces, este, ya que el teniente no aceptó este hecho de preparar los cócteles, el capitán se vengó. Todos los días los mandaba al desierto, a trabajos forzados, con un grupo de tropas que cambiaban, pero él siempre iba, hasta que se desmayó todavía. Entonces, acá vemos un abuso de autoridad, de lo cual finalmente
el teniente supo arreglarlo, pues, a golpes. Parece que después, o sea, como que se querían, como que se amistaron. Pero, ¿qué dice al final? El teniente acepta prepararle los cócteles. ¿Por qué acepta? ¿Por amistad? ¿Solamente por amistad, creen ustedes? ¿O solamente por decir, no, sabes qué, voy a aceptar ya porque si no me va a seguir molestando, me va a seguir jodiendo, me va a seguir haciendo la vida imposible, yéndome todos los días al desierto? Pero puede haber sido por eso, pero Rivero nos da también un dato final, ¿no? Que el teniente miró las manos temblando, las mejillas rojas, un poco rojas del capitán, le vio canas en las sienes, le vio un poco como temblando, le vio una luz en los ojos, un poco de ansiedad. Entonces el teniente se dio cuenta que el capitán estaba envejeciendo y que eso también en algún momento le iba a pasar a él. Un poco por caridad de repente, puede haber sido por caridad también, accedió a prepararle los cócteles. Bueno, ese tipo de análisis o de por qué el teniente aceptó preparar los cócteles, se lo dejo a ustedes para que lo pongan en la caja de comentarios. Este ha sido un cuento de Julio Ramón Ribeiro. Cosas de machos, lo recomiendo. Hasta la próxima. Lo pueden encontrar aquí en el tomo 2 de La Palabra del Mudo. Gracias.